damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos espíritu sopla la vida, estos huesos. En los cuatro vientos espíritu sopla la vida, estos huesos. Subir, 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 una vez. Subir, 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 una vez. Oh, subir. Libro primero de Moisés, Génesis, capítulo 3. Bueno, continuamos Génesis, Génesis capítulo 3, hoy vamos a comenzar. Había terminado el capítulo 2 cuando Dios decretaba cómo iba a ser la condición del hombre. Esa palabra cuimba es acuñado, oye decidita, oye definita, la vida, cómo se iba a definir la vida del hombre y la mujer. Y ahí dice el capítulo 2, versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, una sola persona, un solo cuerpo, quiere decir. Entonces Dios, a través del hombre que se aparte ya de su familia y se junte con su esposa, ya van a ser una sola persona, una nueva vida, quiere decir. Por eso es muy importante. Entonces, si el hombre y la mujer después de casarse son una vida, ¿qué pasaría si se separan? Es muerte, ¿no? La separación quiere decir muerte. Eso es muy importante. Entonces, en la Biblia dice también lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Generalmente, nosotros somos unidos porque Dios permite. Aunque hay muchas circunstancias, ¿no? Se puede decir que porque pasó esto, aquello, situación aquí, situación allá, pero que un hombre y una mujer se hayan juntado, hayan vivido juntos, generalmente es porque Dios permitió. Entonces, una vez que entienden la voluntad de Dios, ya pueden caminar delante de Dios. Y eso es sombra de la iglesia, del pueblo de Dios. Una vez que Dios se une con su pueblo, ya no se puede separar. Y si se separa, ¿qué hay? Muerte. Y eso es lo que ocurrió. Cuando el pueblo de Dios se apartó del esposo, le vino la muerte, le vino la maldición. ¿Y qué dice? Versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Aquí la palabra desnudo significa, igual que ahí Arún, es astuto, pero en una forma positiva. Arún en hebreo, ¿no? Arumim. Quiere decir que podían tener libertad entre los dos. Eso quiere decir. No simplemente hablamos de desnudez física, aunque también está hablando de desnudez física, pero que había libertad. Podían sentirse libres. Y eso es lo que el pueblo de Dios tiene que tener delante de Dios, libertad. ¿Cómo dice el rey David que encontraba la libertad ante Dios? ¿Cómo él se sentía libre? Cuando guardaba sus mandamientos. Dice, qué cosa rara, ¿no? David decía que sentía libertad cuando guardaba los mandamientos. ¿Entiendes? Entonces la esposa puede sentirse libre ante su esposo cuando hace las cosas de la esposa. ¿Qué le parece a una esposa que esté siendo infiel, viviendo en infidelidad? ¿Ustedes creen que va a sentirse libre ante su esposo? Siempre va a estar con preocupación. De la misma forma el esposo que esté siendo infiel, que esté haciendo infidelidades, ¿puede sentirse libre? No. Sí o sí va a andar así. Entonces, la Biblia no enseña eso. El esposo y la esposa, para vivir en libertad, tiene que cumplir
sus roles. Tiene que hacer la voluntad de Dios. Bueno, ahora sí, arrancamos capítulo 3. Entonces, bueno, hasta aquí todo está bien. El matrimonio, Dios crea a la esposa, el esposo, el huerto de Edén, todo lindo, todo bello, las flores, las plantas. Ustedes imagínense, ¿no? Si ven fotos así del huerto de Edén, Adán, su esposa, los animales ahí caminando y las plantas. Pero de repente aparece algo. Y hoy vamos a enfocarnos en esa tercera voz que aparece. En esa voz que se opone a lo que Dios estableció. Vamos a ver lo que significa la maldad y lo que es el pecado y cómo se introduce. Y también vamos a ver una cosa interesante acá en este capítulo 3. Aquí ya aparecía la Maseya Torah, ¿sabían? ¿Ahora qué es la Maseya Torah? Las obras de la ley, las interpretaciones rabínicas, aunque acá no había rabino, pero ya había interpretación. Y vamos a ver cómo la misma interpretación del mandamiento hace que uno caiga en maldición. Entonces vemos que esto ya estaba establecido. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Este es el versículo 1 del capítulo 3, pero ya hay un montón de cosas. Primero aparece la serpiente. Directamente dice, pero la serpiente. Haciendo entender que por más que este Génesis es el primer libro, pero ya se sabía que había algo raro. Aquí, cuando dice serpiente, literalmente se está refiriendo al animal, ¿no? A la víbora, ¿no? Pero hay mucha gente que cree que no es literalmente una víbora, que era un dragón o que era un hombre. Algunos dicen que la serpiente era un hombre bello y que le conquistó a Eva. Así hay toda clase de enseñanza, ¿no? O era simplemente una fuerza espiritual. Pero para no salir de lo que dice la Biblia, acá dice serpiente. Y la palabra serpiente en el hebreo es la palabra Nahash. Ahí está. Yo escribí Nahash. Y ahí están las letras Nun. Ese era Het y Shin, ¿no? Eso eran las letras. Nahab. Y yo le puse el significado de la palabra Nahash en español. Aunque nosotros le decimos serpiente, pero estos son sus raíces, las características del Nahash. O sea, cuando nosotros vemos la palabra Nahash en la Biblia, muchas veces se está refiriendo a estas cosas, aparte de la serpiente. Y vamos a ver que eso es cierto, porque cuando nosotros le decimos a alguien, son una serpiente, ¿qué le estamos queriendo decir? Que es algo terrible, ¿no? En el hebreo la palabra serpiente es masculino. En español es femenino, es la serpiente, ¿no? Pero en el hebreo es el serpiente, el Nahash. El Nahash es masculino. Entonces, la palabra Nahash tiene como significado o raíz conjurar. ¿Qué es conjurar? Hacer tipo hechizos, hacer tipo rezos, oraciones o así, ¿no? Como la bruja del 71 hacía, ¿no? Eso, hacer conjuros. Encantar. Quiere decir también, Nahash es algo que a alguien le va hipnotizando. Poco a poco. Ustedes ven cuando la serpiente va a atacar a alguien, trabaja lentamente, en vez de huevos ese. Ombotabula y víctima y nada, su presa. El otro, ¿qué pasa? Despacio, de repente, ¡fu! Allá, de sorpresa. Adivinar también se usa en el sentido de que uno adivina. En este caso, esta serpiente es como que podía entender ya lo que iba a ocurrir, como alguien que prevé, que ya sabe lo que va a pasar. Está adivinando ya. Por eso es que Dios prohibía estas prácticas. Fíjense que en Deuteronomio, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, Dios le dijo, no harás conjuraciones, encantamientos, adivinaciones.
También experimentar. La palabra Nahas también deriva de experimentar. ¿Qué es experimentar? Lo que siempre, precisamente el joven quiere hacer. Quiere experimentar. Pues yo quiero probar a ver qué se siente. Entonces, la idea de esta palabra te hace entender que hay mucha gente que quiere aprender las cosas experimentando. Entiendo, ¿no? Y recuerden que cuando vimos el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cuál era la característica del árbol de la ciencia del bien y del mal? Precisamente experimentar, probar, poder tener resultado de haber experimentado. Pero muchas veces tu experiencia te puede hacer entender muchas cosas, pero te puede dejar malas secuelas. ¿Escucharon esas veces que la gente dice, por experiencia te digo? Muchas veces quiere decir que le tocó vivir mal, ¿no? Experimenté eso que ahora no quiero que vos pase. Muchas veces nosotros los padres, por ignorancia o porque no recibimos buena instrucción, hemos tenido que experimentar las cosas de la vida. Entonces después nosotros a nuestros hijos ya no queremos que ellos pasen esa experiencia. ¿Qué le queremos dar? Queremos darle instrucción. ¿Y qué significa instrucción en el hebreo? Torah, enseñanza. Por eso Dios decidió al hombre darle primero enseñanza y también decisión de experimentar. El hombre podía elegir, voy a aceptar la enseñanza de Dios, por más que no voy a experimentar, pero Dios ya sabe por qué me dice. Por ejemplo, supongamos que acá tengo fuego, se prende, ¿no? Y acá estaba el vino. Y le digo, Balvino, si vos tocas esto, te vas a quemar. ¿Entendete las hayande? ¿De epocota donde poco hay? No. Baere, ¿por qué no vas a tocar este fuego para quemarte? ¿Por qué no vas a tocar? ¿Hamba esa igual de la puta? ¿Eh? ¿Hamba esa igual la jacuja? ¿Hamba esa igual la gendía? ¿Ha poco de la puta? ¿Hamba esa de iguapea? Ya experimentó ya. Experimentaba, ¿no? Ya una vez te quemaste ya, ¿no? ¿Sí o no? Todos ustedes ya se quemaron alguna vez. Hasta Calé te quemaste ya. Sí. Ustedes se quemaron ya una vez. Sí, ya pecuaban, no. Pero un niño que nunca se quemó, nunca experimentó lo que es quemarse, ¿va a entender que le diga, no vaya a tocar que te vas a quemar? No va a entender. Por eso el niño le dice, no vaya a salir afuera, es peligroso los vehículos. No entiende, ¿sí o no? Los jóvenes también. No tienen que hacer esto porque es peligroso. No entienden, porque no experimentaron, ¿sí o no? Entonces, la experiencia muchas veces te hace aprender, pero te deja secuela en la vida. Pero es mejor si alguien te enseña, te instruye, y vos entonces no experimentás, igual ya tenés conocimiento y podés pasar sin haber experimentado esas cosas. Dios le dejó al pueblo la instrucción, la enseñanza, para que pueda aprender, pero él quiso experimentar. Entonces le costó mucho. Entonces eso es lo que viene a significar Nahas, ¿no? Encantar, adivinar, experimentar. Precisamente eso es lo que Satanás hace con la gente, ¿no? Hoy está la gente experimentar o probar. Probana. Vámonos. ¿Cómo vas a saber? Un esposo que nunca le fue infiel a su esposa. Y el amigo le dice, pero ¿cómo vas a saber si no, eso no es bueno? ¿Cómo vas a saber si nunca experimentas? Tienes que experimentar. No, y si mi esposa se entera, me va a echar. ¿Cómo sabes? Por ahí Así es. Un joven que nunca se escapó de su casa, los amigos le hacen experimentar. ¿Entiendes? Entonces muchas veces le sale bien, pero en otras veces fracasa. Eso es importante. Entonces, Satanás es el rey de la experimentada. Dios es el de la instrucción. Quiere enseñarte, mostrarte. Coa ni ella po. ¿Pero por qué? No haga nomás. Yo, no haga. Y también analizar. Nahash analiza, calcula y ve. Recuerden que esto puede significar también positivo y negativo. O puedes analizar las cosas para tu bien, o muchas veces analizar para hacer el mal, como Satanás. Satanás analiza a su víctima para destruirle. Es lo que ha hecho con Eva. Le estaba analizando, probando, experimentando y ¡pah! ¿Quiénes son las víctimas del Nahas? ¿Quiénes son las víctimas de una serpiente?
generalmente el animalito tonto. El animalito que está ahí sin pensar mucho, ese es su víctima. ¿Ustedes ya vieron alguna serpiente que fueron atacados por otros animales y perdieron? El águila, hay ese tipo comadreja, come víbora y se enfrenta con la víbora. El gato, mi gato una vez le mató a una víbora, ¿no? Porque ay, son rápidos, le hace así y se esquiva. Pero los animales tontitos, pollitos, pi, 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 y ¡pah! Ya muere ya. Sí. Bueno, eso es la serpiente entonces. Después dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Otra palabra, astuta. Ahí está también la palabra astuta en hebreo, es arum. Y tiene la letra ayin, resh, bat, men, sofit. A ver, repítame otra vez. Ayin, resh, bat y men, sofit. ¿Y qué quiere decir astuta? Arum era igual que estar descubierto. Y la palabra desnudez que habíamos visto en capítulo 2 también es arum, arumim. Pero tiene una connotación o un significado, en este caso, negativo. Astuta viene de sutil, descubridor y engañador. Quiere decir, el astuto le analiza y le abre a la persona. Le observa. Es como vos delante de la persona astuta, es como si estuviera así desnuda. Te ve todo. ¿Pero para qué? Para atacarte. Ve todos tus puntos débiles. Y te ataca sutilmente. La verdad sutil es como suavemente. Como una serpiente que... A ver, de yuca y tema. ¿Sí o no? Suavemente. Despacito. Sin que vos sientas nada. Y es un experto en engañar. En una versión en guaraní me gustó como decía. Ahí decía, pemboy o porombotabucuaba, decía. Así decía. Era serpiente astuta, decía pemboy o porombotabucuaba. ¿Qué quiere decir porombotabucuaba? Sabe engañar. Es experto en engañar, en mentir. ¿Entienden o no? Ese es este ser. Ahora, ¿quién es este ser? ¿Quién le creó? ¿Por qué está aquí? ¿De dónde salió? Es un instrumento de Dios. No es alguien que aparece nomás ahí. Dios le está utilizando. Dios le utiliza a Satanás para desarrollar a su creación. Recuerden que Dios le hizo al hombre el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de vida. Entonces le da la opción de elegir. Entonces si Dios le dice, bueno, no comas de este, come de este, entonces el hombre bueno, va a hacer. Pero cuando hay un opositor, Dios le está haciendo experimentar esa facultad que le dio al hombre de decidir. Pero le está poniendo una fuerza opuesta, un contrario, para que enfrente. Si no hubiera este contrario, nosotros no nos enfrentábamos a nada. Entonces no podríamos avanzar en nada. Igual que los exámenes. Los exámenes, las pruebas, ¿sí o no? Pruebas, todos son para avanzar. Entonces el objetivo del diablo, el objetivo de Satanás es que nosotros avancemos. Pero para eso Dios nos dejó su instrucción. El problema es que el hombre ha rechazado la instrucción y ha querido experimentar. Igual que el alumno que en vez de estudiar quiere probar nomás si le sale bien el examen. Entonces, algunas veces le va bien, haciendo copiatín, experimentando ahí, pero otras veces fracasa. Entonces eso es muy importante entender para saber quién es este hombre. En el libro de Job, capítulo 1, no necesitan buscar, aparece cuando los hijos de Dios dice que se reúnen y entre ellos aparece Satanás. Y Dios le habla a Satanás, le dice, ¿no has visto a mi siervo Job cómo él es fiel, cómo no hay en él ninguna maldad? Es como incitándole a Satanás para que intervenga en la vida de Job. Precisamente eso es lo que quería Dios, que intervenga Satanás en la vida de Job. Finalmente Satanás le dice, sí, pero usted le ha dado todas las cosas, todas las bendiciones, por eso él te alaba. A ver, empezá a quitarle todo lo que tiene y vas a ver cómo te maldice. Entonces, Dios le da permiso a Satanás, quita todo lo que tenga, pero no toque su vida. ¿Quién es el que autoriza para que Satanás haga algo? Dios. Entonces, cuando acá también Satanás va a empezar a accionar, ¿quién le está dando la autorización? Dios mismo. Porque muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué Dios no apareció ahí cuando iba a ser engañado? No, alto, ¿por qué no apareció Dios ahí? ¿Por qué apareció Dios después de que fueron engañados?
Adán, ¿dónde estás? Después de que fueron engañados aparece. Yuma. Tipo así, ¿no? Antes con de Joana. Pero claro, Dios mismo dejó. Porque si no, el hombre no va a pasar las pruebas que tenía que pasar. Eso es muy importante. Pero al final, este ser creado por Dios, este ser fue creado para el servicio de Dios. Pero este mismo ser se rebeló contra Dios. En el cielo se llamaba Lucero, ¿no? Después se le llamó diablo o Satanás. Él también va a ser enjuiciado al final. Bueno, estamos entendiendo entonces ya lo que es Nahash y la palabra astuta. Continuemos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense cómo empieza a trabajar este engañador, este encantador. Dios le dijo a ustedes, no coman de todo árbol del huerto. Está hablando de parte de Dios, diciendo algo que parece que Dios dijo, pero Dios no dijo. Este es el problema cuando la gente no conoce la Biblia. Cuando nosotros no conocemos la Escritura, alguien nos dice, pero la Biblia dice así. ¿En serio así dice? Sí, así dice. Y había sido no dice así. O no dice exactamente así. Dice casi así, pero no exactamente así. Pero como nosotros no conocemos, escuchamos. O nosotros no hemos escuchado detalladamente y lanzamos nuestro punto de vista tratando de defender algo que ni entendemos bien. Esto es lo que ha hecho Eva. Eva es la primera que aparece acá con su interpretación de la ley. Porque vamos a ver cuál era la palabra de Dios. Bueno, Satanás dice que con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer, ¿cómo le responde? Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O impona bebé, ¿no? Eva dijo que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, fíjense bien lo que dijo ahí. Dijo Elohim, dijo Dios. Y es muy importante, si vos vas a decir que Dios dijo, es porque vos tenés conocimiento de la palabra. Eva está diciendo, Dios dijo. Pero ¿será que Dios dijo? Vamos a ver qué dijo Dios. Dice, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Así dice Eva que dijo Dios. No comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, cuando Satanás escuchaba esta interpretación de la palabra, ¿qué entendió? Esta mujer no sabe la Biblia. No está instruida. No está preparada. ¿Por qué? Vamos a ver realmente qué dijo Dios. Y vamos a retroceder un poquito más atrás en capítulo 2, versículo 16, donde habíamos visto cuando primera vez aparece el mandato. Ahí aparece la ley, la Torá, la instrucción. Lo que tanto hoy en día el cristianismo aborrece, ¿no? Rechaza. Se pelea con la gente cuando le habla de instrucción. Fíjense. 2:16. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Correcto hasta ahí, Eva, ¿no? Mas del árbol, fíjense, de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Puedes comer de todos los árboles que están en el huerto, incluyendo el árbol de vida que estaba en medio del huerto. ¿Dónde estaba el árbol de vida? En medio del huerto. Y eso comprobamos acá en capítulo 2, versículo 9, dice 2:9. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto. ¿Dónde estaba el árbol de vida? En medio del huerto. Entonces, en medio del huerto había un árbol que se llamaba el árbol de vida, que no estaba prohibido comer. Al contrario, era el árbol que te iba a dar eternidad. Pero al lado, al costado, había otro árbol que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la experiencia. El árbol de quiero probar a ver qué pasa. ¿Saben eso? Hay que probar a ver qué pasa. Ya es árbol de coa. Experimenta seco ahí. Tipo ese. Ese es el otro árbol. Y el otro árbol es
solamente obedecer. Haz esto y vivirás. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Haz esto y vivirás. ¿Qué dice? Entonces, versículo 16 decía, mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol de huerto puedas comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere, ciertamente morirás. El árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Eva, ¿qué dijo? ¿Cómo habló Eva? El árbol que está en medio del huerto, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Esto es una perfecta tacanos. ¿Sí o no? ¿Es una tacanos o no? No sabemos si esto le enseñó a Adán. Algunos creen que Adán hizo como una cerca, así como hacen los judíos ahora. Como para que Eva, eso es creencia, ¿no? Para que Eva ni siquiera se atreva a tocar. O sea, para que no coma, le dijo, ni siquiera toque. Algunos dicen que Adán mismo le enseñó, pero no sabemos. O tal vez a Eva en su corazón de que Dios le dijo, no como porque morir. Entonces ella crea por sí mismo un agregado, algo más fuerte, que era ni siquiera tocar. Pero eso ¿qué hace? Cuando vos le agregás a la palabra de Dios, ya viene la desconfianza. Ya Satanás trabaja ahí. Satanás ya se da cuenta, no tiene una visión clara de la Escritura. Eso es lo que ha pasado hoy con los cristianos. Leen texto del apóstol Pablo sin haber investigado antes, sin haber analizado si eso de dónde viene, si eso es de parte de Dios o solamente es una idea que me ha surgido. Cuando dice el fin de la ley es Cristo, directamente ¿qué piensan? Se acabó la ley, terminó la ley. ¿Sí o no? Cuando dice ningún ser humano será justificado por las Maseja Torah, por las obras, por las interpretaciones de los rabinos. La justicia viene haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es cumplir su mandamiento, está escrito. Pero claro, para que vos puedas cumplir su mandamiento, antes Él tiene que justificarte. ¿Qué quiere decir eso? Sacar tu inmundicia, lavarte de tus pecados. Él tiene que hacerte justo por su obra, para que vos puedas vivir en justicia. ¿Sí o no? Eso es lo que las personas no entendieron. Una vez que Yeshua nos ha redimido del pecado y de la muerte, ¿para qué es eso? Para que caminemos en justicia, para que hagamos su voluntad, no para que vivamos rechazando. Bueno, se está entendiendo. Entonces aquí vemos claramente que Eva no sabía la palabra. ¿Y qué dice en la Biblia? Ignorando la justicia de Dios, han establecido la suya propia, dice en Romanos, ¿no? Porque ignorando la verdad de Dios, la gente ya establece su propia verdad, su propio conocimiento. Bueno, quiero ver un texto, Juan capítulo 8, versículo 41. Esto es cuando Jesús estaba debatiendo con unos judíos y mire cómo él le responde. 8:41. Vosotros hacéis, atiendan bien, las obras de vuestro padre. Así le está diciendo Yeshua a los judíos. Ustedes hacen la obra de sus padres. Obra es acción. ¿Sí o no? Es ejecutar algo. Y para ejecutar la obra de tu padre, quiere decir que tu padre te instruye. Tu padre te dice, ella ponen de Pea, ella ponen de Amoa. Yeshua le está diciendo a los judíos, ustedes hacen lo que su padre le dice que haga. ¿Y quién le está diciendo que es su padre? El diablo. Dice, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos afirman, Dios es nuestro padre. Acá ahí pesa. Yeshua entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Amor, ¿qué significa? Servicio a lo demás. ¿Sí o no? Entrega. Si yo le estoy hablando la enseñanza de Dios, el mensaje de Dios, ¿por qué ustedes me aborrecen? ¿Por qué ustedes me odian? Si fueran hijos de Dios, amarían al que le habla las cosas de Dios. Hoy en día vos le hablas a la persona la palabra de Dios y te odia. Te dice hereje, te dice falso, te dice anticristo, te dice. Qué raro, ¿no? Ahora, si vos le estás hablando interpretación de hombre, si vos le estás hablando enseñanza humana, ahí sí tiene que reaccionar. Pero si vos le estás hablando, mira, escrito está, aquí dice, es la palabra de Dios. ¿Por qué te odia? Quiere decir que está haciendo la obra de su padre.
Su padre es Satanás es lo que mete contrariedad a la palabra. Miren lo que dice más. Me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Le pregunta. Porque no podéis escuchar mi palabra. Cuando vos le hablas a alguien sobre el mandamiento, la ordenanza, los decretos, las fiestas, el Shabbat, la ordenanza de Dios, y no, ¿qué lenguaje ese es? Te dice, ¿no? Es porque no puede escuchar la palabra de Dios. Por eso le parece raro. ¿De qué están hablando esta gente? Hace lo mismo Jesús sentía. Vosotros sois, versículo 44, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Fíjense. Porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Satanás ha sido homicida desde el principio. ¿A quién le puso el deseo de matar en el principio? ¿A quién le puso el deseo de asesinar? ¿Se acuerdan? A Caín. A Caín le puso el deseo de matar a su hermano. Satanás estaba trabajando en su corazón, pero antes estaba mintiéndole a Eva para que rechace la palabra de Dios, para que se haga oposición a las cosas de Dios. Es mentiroso. ¿Y cómo poder combatir la mentira? ¿Cómo se puede pelear contra la mentira? ¿Cómo? Con la verdad. Entonces, cuando más mentira la gente habla, más Satanás está dominando su vida. Miren lo que dice Jesús aquí. Y a mí, porque os digo la verdad, ¿no me creéis? Satanás le habla la mentira al hombre y ellos creen. Satanás le dice sobre el pecado y ellos aceptan. Pero la palabra, vos le hablas la palabra y no te creen. Eso es lo que ocurre hoy. ¿Entienden, no? Entonces estamos viendo en Génesis 2 cómo ya está comenzando a formarse el pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley, ¿no? Acá estamos viendo una clara interpretación, se puede decir, una clara manifestación de lo que es pecado. Se genera dudas, se genera pensamiento opuesto a las cosas de Dios y eso produce en el corazón transgredir el mandato de Dios. ¿Eso cómo se llama? Pecado. El pecado está empezando entonces a formarse como un bebé en el vientre de una mujer. Está empezando a tener ya patitas, piernitas, ojo. ¿Por qué? Porque está entrando una voz contraria. ¿Cómo podían ellos enfrentarse con el pecado? ¿Cómo podía Eva enfrentarse con estas cosas? Hablando la verdad. El primer punto que vemos es que ¿dónde estaba Eva? Separado de su marido. ¿Qué era que dijo Yeshua? Separados de mí, nada podéis hacer. Cuando un cristiano, un creyente en la palabra, se empieza a apartar de su Padre, de Dios, Satanás ya empieza a trabajar en su vida. Satanás ya le habla ya. Con que Dios así quería que haga. Con que Dios no quería que vos seas bebedor. Con que Dios quería que vos no vivas en pecado. No, mentira. Cuando vos empezás a apartarte, ya empieza Satanás a gobernar tu vida. ¿Qué empezó a pasar con Eva? Se empezó a apartar, empezó a mirar hacia el lugar donde no debía de mirar. Entonces Satanás ya le empezó a empujar. Cuando la gente empieza a mirar hacia el mundo, hacia las codicias, hacia los afanes, Satanás ya empieza ya a trabajar. Así es. Ahí ya le empieza a dar, mirá qué lindo, mirá qué lindo, mirá qué bueno. Entonces la mente de esa persona cae ya. Se derrumba. Mateo 23, 33. Hace poco leímos. Hace poco. ¿Qué le dice Yeshua a los fariseos? ¿Cómo les llamó? Mateo 23, 33. Acá cuando le estaba dando una exhortada por la vida que ellos llevaban. Versículo 32 dice así, 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, dice. Llenad la medida de vuestros padres. ¿Quiénes son sus padres? Su antepasado le está diciendo, los que se opusieron a la verdad. Ustedes colman. Sus padres fueron rebeldes, pero ustedes ya llenan.
su vida de rebeldía. Porque ¿a quién ellos están rechazando? Al Hijo de Dios. ¿Y qué le dice? Serpientes, o sea, Nahash. Nahash. ¿Qué es Nahash? Encantador, experimentador, analizador. ¿Qué hacían? Y fíjense ustedes que cuadra, porque ¿qué hacían durante el capítulo 22 de Mateo que habíamos visto? Que ellos le estaban investigando, analizando, tentando, querían ver la forma de picarle, de morderle. Eran como esas serpientes que así estaban alrededor de Yeshua. Yeshua se esquivaba de ellos, ¿sí o no? Por eso cuadra para ellos serpiente o no. Nahash. ¿Cómo escaparéis de la condenación del Gehenna, ¿no? Del infierno, del juicio eterno? Satanás está destinado para un juicio eterno, ¿sí o no? Por haber sido engañador, por haber sido falso. Bueno, quiero ver otro versículo, 2 Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Fíjense que el apóstol Pablo también se acordó del acontecimiento que ocurrió en Génesis capítulo 3. Se acordó, relacionándolo con la iglesia. En Corintio, Pablo relaciona la unión de Adán y Eva como la unión de la iglesia con el Creador, ¿no? Y también relaciona a la iglesia como la esposa que tiene que ser presentada pura y sin mancha. ¿Qué dice aquí? Capítulo 11, versículo... Desde 1 vamos a leer. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, al Mesías. ¿Qué significa desposado? Les he hecho compromiso. Anteriormente, cuando uno se desposaba, quiere decir que hizo un compromiso. Una joven, a través de un mediador, hace compromiso con otro joven de matrimonio. Entonces, a eso se le llamaba desposado. Entonces, a partir de ese momento, ellos ya estaban comprometidos. Tenían que entonces, ya esa mujer no tenía que más juntarse ni hablar con nadie. Entonces, Pablo está diciendo que yo les propuse matrimonio con el Mesías. Entonces el Mesías va a venir por segunda vez para tomarla a ustedes como su esposa. Entonces yo tengo que velar por ustedes. ¿De qué está hablando? ¿Velar en qué sentido? De que no aparezca ningún usurpador, ningún hombre fuera del compromiso. O sea, relacionándose en lo espiritual a Satanás. Como acá aparece Satanás cuando Adán estaba ausente. ¿Y qué dice más? Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Fíjense que hizo la serpiente, engañó. La palabra astuta, ¿no? Engañador. Usó la astucia para manipular la palabra de Dios, la escritura, y Eva cayó en su trampa. Puso la codicia en el corazón de Eva, puso el deseo de experimentar. Quisiera saber qué hay más allá de lo que Dios me dice. Quisiera saber qué hay más allá de la instrucción de Dios. Dios dice que no hay que pecar, pero quiero saber qué se siente pecar. ¿Cómo se experimenta el pecado? Eso Satanás puso en el corazón de Eva. Entonces Pablo está diciendo, yo tengo miedo por usted porque así como Satanás engañó, la serpiente engañó a Eva, temo que le engañe a ustedes. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mesías. Vuestros sentidos, que ya no creamos que el Mesías es algo único, que empecemos a creer que también se puede vivir con aquí, con allá, que empecemos a dudar. Tengo miedo, dice Pablo. ¿Se dan cuenta? Pablo no leía la Torá, Pablo no enseñaba la Torá, Pablo no sabía que Dios le dio instrucción a Adán y Eva. Sabía. Entonces por eso es que está ahora también velando por la iglesia de Corintio, que precisamente está en rebeldía para que ellos no caigan en esta trampa. ¿Se entiende, no? Perfectamente. Bueno, a ver. Un texto más. Hechos 5.
Hechos 5, para ver cómo Satanás, la serpiente, trabajaba. Versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Atienda muy bien. ¿Cuál es uno de los trabajos que hace Satanás? Dice acá, llena nuestro corazón, dice. ¿Qué es nuestro corazón? Habíamos analizado físicamente, es un órgano que hace bombear la sangre, ¿no? Y normalmente nuestra sangre, nuestro corazón late cuando hay mucha emoción. Quiere decir que Satanás nos emociona, nos pone algo emocionante para ir en contra de Dios. No sé si me entienden. Y el que vos te emociones algo alguna vez, una sensación como parece buena, ¿no? ¿Qué es lo que Satanás le hizo creer a Ananías? Si vos entregas la mitad de tu heredad, te vas a quedar con una mitad bastante buena. No necesitas entregar todo, pero tenés que decir que ese es el precio por el cual vendiste tu casa. Para que la gente te alabe, te diga: mira, Ananías vendió por $10,000 su casa y entregó todito, cuando realmente vendió por 20,000. Entiendo, ¿no? Entonces eso le produce una emoción. Ananías estaba tuc, 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 tuc. Pero esta emoción era para mentir. Entiendo, ¿no? Ustedes van a sentir que cuando tienen esa mentalidad de mentir algo terrible, su corazón no va a estar tranquilo, va a hacer tuc, 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 tuc. Alguien y yapú y nave. Vende yapú y nave. Añandula vende corazón o latí. Tuc, 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 tuc. Parece que el detector de mentira funciona de esa manera, de acuerdo a los latidos del corazón. Cierto que era así y tuc, 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 hace latir el corazón más de lo normal. Te emociona, entonces ¡pit! Sale como mentiroso, está mintiendo. Cuando no está mintiendo, alguien te pregunta algo, vos respondés con tranquilidad. Eso ocurre siempre. ¿Cierto? Sí, así es. ¿De verdad? Sí, ya. No está tranquilo la persona cuando está mintiendo. ¿Aún has experimentado en eso? Vende ya puse. Bueno, entonces, eso es lo que hace Satanás. Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad. Bueno, ese es el trabajo de Satanás. Volvamos a Génesis. Hoy esta primera parte nomás vamos a compartir. Después dice, versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni tocaréis, para que no muráis. Entonces, una vez que Satanás se da cuenta que no tenés la verdad, que no conoces la verdad, ahí lanza su veneno. Una vez que descubre que sos ingenuo, que sos, ¿cómo se puede decir? Viro, en otra palabra. Viro se dice, ¿no? Ingenuo, torpe. Ahí coa fácilmente ñambota. Como una experiencia que escuché cuando estaba antes en Bolivia, que un joven vino en una tienda y trajo $10 falso. Y le dio a la señora: señora, por favor, ¿me puedo cambiar $10? Necesito urgente para comprar el remedio a mi hijo. Y $10 era muy poco, ¿no? Actualmente para nosotros $10 es 55,000, ¿no? Pero una cosa urgente, ¿no? Entonces, le pasó el dólar y el muchacho le dijo: revisa bien, señora, por ahí, para que por ahí no es falso o qué. Y la señora revisó, era falso, pero ella no distinguió si era falso o no. Sí, está bien. Le dio ahí el valor de $10. Entonces, ¿qué entendió este joven? Esta señora no conoce de dólares. Entonces, pasando un largo tiempo, viene otra vez, pero esta vez con $200. Y le dice: quiero comprar unas cosas, pero mi patrón me paga en dólares y no sé si puedo dejarte esto y aunque vendeme un poco más caro, igual nomás. Entonces compra algo por $50, compra algo, no importa que le dé más caro, y le dice si le puede cambiar los 150. Imagínense, 50 él compra, y 150 le cambia. Entonces la señora está contenta: sí, compra $50, te iba a cambiar el resto. Estaba feliz. Pero después de que se entera,
eran falsos. Cuando viene una persona que conoce, este es falso. Y así trabaja el astuto. Una vez que se da cuenta que son necio, te engaña. ¿Cómo nosotros podemos dejar de ser necio? Aprendiendo, instruyéndonos, conociendo la verdad. Entonces nadie nos va a venir a decir, mira, así dice Dios. No, así no dice Dios, porque acá está escrito. Por eso Yeshua, cuando Satanás le desafiaba, le tentaba, él decía, escrito está, escrito está, escrito está. Así le respondía. Pero cuando vos no conoces la verdad, rápido te dicen la mentira. ¿Y qué le dijo Satanás? Pero entonces la serpiente, Nahash, dijo a la mujer, no moriréis. Fíjense, no moriréis. Dios que dijo, morirás. Satanás que dice, no moriréis. Esto es la maldad. La maldad es hacerle contra a lo que Dios dice. ¿Sí o no? Está en este momento metiendo contradicción a la palabra de Dios. No moriréis. Y no solo eso, también pone motivo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás lo que hace es, se opone a la palabra y te da opciones que le favorezca a tu razonamiento, a tu manera de pensar. No, al morir Jesús en la cruz, derramó su sangre y terminó con la ley, terminó con la comida kosher, o no kosher, terminó con el guardar el Shabbat, terminó con las fiestas bíblicas, terminó con todos los mandamientos. Ahora ya estamos libres. Eso cuadra en mi razonamiento, ¿no? Claro, ahora me siento libre. Solamente tenés que dejar que Cristo te guíe. ¿Y cómo te va a guiar Cristo? Y con su Espíritu. ¿Y cómo? Y vas a sentir. ¿Qué quiere decir? Tenés que experimentar. ¿Acaso no experimentaste el amor de Cristo? ¿No sentiste que un fuego cayó sobre vos? Por eso ustedes van a escuchar muchos testimonios de cristianos que dicen, y he sentido, cuando creí en Cristo sentí algo raro. Eso no es la manera que Dios enseñó. Eso es la manera de Satanás. Satanás lo que te da sentimiento, te da emoción, te hace, llena tu corazón de latido, pero contrario a Dios. ¿Sí o no? Sentí algo impresionante, sentí algo bueno. ¿Qué sintió en ese momento Eva? Serás como Dios. ¿Qué quiere decir serás como Dios? Vas a tener la autoridad. Vas a poder decidir vos cuando está bien o cuando está mal. ¿Cómo enseña hoy la cristiandad? El Espíritu Santo, hermano, te tiene que decir si está bien o está mal. No necesitas más aferrarte a letra, a leyes antiguas, anticuados. Ahora vos orás a Dios y Dios te dice esto es correcto, esto es incorrecto. Dios te enseña. A mí Dios nomás me dice qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Quién es el que opera en el aire? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Así que si ese Dios que te habla fuera de la Escritura, te dice que haga cosas que no están en la Escritura, no puede ser el Dios de la palabra. Si ese Dios, esa fuerza que te dice que ya no guardes el Shabbat, que ya comas comida inmunda, que ya menosprecies la palabra de Dios, no es Dios, no es Elohim, no es Yud-He-Vav-Hei, no es Yeshua, es Nahash, el encantador, el conjurador, el adivinador, el experimentador, el analizador. ¿Se acuerdan cuando el intérprete de la ley le hablaba a Yeshua? Para probarles, quería tentarle. Satanás trabaja así. Cuando la gente quiere investigar, probar, Satanás está trabajando. Vos tenés que creer lo que la palabra dice y vivir conforme a lo que la palabra dice. Serás como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué quiere decir? Cuando le dice serás como Dios, vos vas a tomar la decisión de tu vida. Ya no vas a necesitar de nadie. Hoy en día el cristianismo enseña que vos no necesitas más de la Torah, de las fiestas bíblicas, solamente de Cristo que guíe tu corazón. Suena repetido a esto, suena a Nahash, esa interpretación. Quiero ver unos textos más y termino. Salmos 119, 18. Salmos 119, 18. ¿Qué Dios tiene preparado para
el Nahash y cómo podemos enfrentarnos a él. ¿Qué podemos hacer? Fíjese lo que dice aquí. Normalmente la mujer, Satanás, ¿qué le está haciendo creer acá? Dice que serán abiertos vuestros ojos, le dice, ¿no? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La gente cree que una fuerza, un poder superior es lo que te abre los ojos. Es lo que vos tenés que mirar en lo espiritual. Vos tenés que mirar más allá de este mundo. La gente cree que es algo, quiere experimentar algo, ver visiones, ver ángeles que caen del cielo. Pero fíjense lo que David decía, que es lo que tiene que abrir mis ojos. 119, 18. Abre mis ojos. ¿Para qué? Y miraré las maravillas de tu Torah, de tu ley, dice. 119, 18. Abre mis ojos. ¿Para qué? Para ver tu ley. Entonces ahora lo que Satanás está haciendo es cerrando los ojos de Eva para que no vea la palabra de Dios. Eso está haciendo. Apocalipsis 20, 10. Apocalipsis 20, 10. ¿Qué dice ahí? Apocalipsis 20, 10. El destino de los engañadores. El destino de los que meten mentira al hombre. Por eso es muy importante que lo que vos predique sea bíblico, esté respaldado por la Escritura, porque este es el final del Nahash y todos sus secuaces. 20, 10, 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado, el diablo que los engañaba, dice, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo engañador fue lanzado al final al lago de fuego. ¿Y quién es más? Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra del cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, dice. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, y que dice ahí, según sus obras. La gente que va a ser juzgada en el juicio final, dice la Escritura, que es según sus obras. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron lo que el engañador les dijo. Hicieron lo que el Nahash le dijo. Y no hicieron lo que Dios quería. ¿Sí o no? Por eso no estaban inscritos su nombre en el libro de la vida. Acá dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo uno está inscrito en el libro de la vida? ¿Qué es el libro de la vida? ¿Qué es vida? ¿Cómo dijo Dios que te iba a dar vida? Si uno analiza cómo Dios te iba a dar vida, cómo Dios dijo a su pueblo que le iba a dar vida, haz esto y vivirás. He aquí que pongo la vida y la muerte. La vida si cumples lo que yo digo, la muerte si la rechaza. ¿Quién está escrito en el libro de la vida? El que cumple lo que Dios dice. Es tan difícil que la gente quiera creer eso. El que hace la voluntad de Dios está en el libro de la vida. El que su obra es contrario a lo que Dios dice es enemigo de Dios. Entonces será juzgado por sus obras y será lanzado al lago de fuego con ese astuto, con ese Nahash. Por eso Dios quiere que abramos nuestros ojos para ver las maravillas de su ley. Por eso David se sentía feliz al conocer la ley, porque sabía que eso le libraba del lago de fuego. ¿Ven? Bueno, la próxima vamos a ver lo que produce este engaño en el corazón. Vamos a ver qué reacción hay cuando Satanás empieza a ponerte su trampa en tu corazón. Pero eso será en el próximo capítulo. Sopla de la vida, estos huesos de los cuatro vientos, espíritu. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Espíritu.